Estamos con la doctora Josefina Abdo, especialista en medicina familiar. ¿Qué tema? Porque ¿Cómo estás, Nora? de alguna forma es entrar en la vida de toda una familia, distintas edades, distintas problemáticas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de poder participar y brindar un poquito de información de este tema que es tan importante. Hoy nos traen aquí los adultos mayores. Vamos a hablar del confinamiento y qué pasó durante ese confinamiento en donde los hemos protegido del COVID-19 y no los hemos protegido de otras cuestiones. Así es. Presentamos un informe de la Organización Mundial de la Salud que nos da paso a debatir sobre este tema. Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Se calcula que anualmente se producen 646.000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, por detrás de los traumatismos causados por el tránsito. Las mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden a todas las regiones del mundo a los mayores de 65 años. Cada año se producen más de 37 millones de caídas que, aunque no son mortales, requieren atención médica y suponen la pérdida de años de vida adjudicados en función de la discapacidad. La mayor morbilidad corresponde a los mayores de 65 años. Además, quienes padecen discapacidad a causa de las caídas y en particular los ancianos corren más riesgo de necesitar atención a largo plazo e incluso en algunas instituciones. Las lesiones relacionadas con las caídas tienen un costo económico considerable. Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, su edad, sexo y estado de salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad. La edad es uno de los principales factores de riesgo de las caídas. Los ancianos son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas, y el riesgo aumenta con la edad. Por ejemplo, un 20 o 30% de las personas mayores que se caen sufren lesiones moderadas o graves, tales como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos. La magnitud del riesgo puede deberse al menos en parte a los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como la falta de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada. Ambos sexos corren el riesgo de sufrir caída en todos los grupos de edad y todas las regiones. Sin embargo, en algunos países se ha observado que los hombres tienen mayor probabilidad de sufrir caídas mortales, mientras que las mujeres sufren más caídas no mortales. Las estrategias de prevención de las caídas deben ser integrales y polifacéticas. Dar prioridad a la investigación y a las iniciativas de salud pública para definir mejor la carga, explorar los factores de riesgo y utilizar estrategias preventivas eficaces. Apoyar políticas que creen entornos más seguros y reduzcan los factores de riesgo, fomentar medidas técnicas que eliminen los factores que posibilitan las caídas, impulsar la formación de los profesionales sanitarios en materia de estrategias preventivas basada en datos científicos y promover la educación individual y comunitaria para aumentar la concientización. Como le decía, doctora, nosotros nos hemos enfocado en protegerlos del COVID-19 y los hemos dejado muchas veces solo, en una casa que no estaba acondicionada para ello. ¿Y qué pasa cuando un adulto mayor se cae y, por ejemplo, se quiebra la cadera? Que es un ejemplo. Bueno, primero explicar un poco que las caídas ya con la edad es un factor de riesgo, ¿sí? El envejecimiento, los trastornos sensoriales, físicos y cognitivos que tiene el adulto mayor ya por la edad hacen que las caídas sean muy frecuentes. Y esto no es lo mismo que en un paciente joven. ¿Por qué? Porque se generan las fracturas. Una de las fracturas que no nos gusta a nosotros dentro del área médica es la fractura de cadera.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prevenir con esto y qué es lo que ha pasado durante el confinamiento? Ha sido todo tan brusco y tan de repente que no nos dio tiempo a organizarnos como familia, quizás, en ver cómo estaba organizado el lugar donde vive ese adulto mayor, si tiene las condiciones y reúne la seguridad que ellos requieren para poder desplazarse y movilizarse. Tiene mucho que ver, digamos, la casa, cómo están acomodados los muebles, lo más básico, las alfombras, cómo están en el baño, si tienen barandas para sujetarse, porque muchas veces se levantan, se pueden marear, no tienen quien los ayude. Entonces, todo eso son factores que predisponen a las caídas. ¿Es fácil recuperarse de una cirugía que tiene que ver con, por ejemplo, la cadera? No, en realidad, bueno, todas las fracturas, sobre todo la cadera, tienen indicación quirúrgica, pero hay que poder determinar en qué pacientes sí y en qué pacientes no, cuando hacemos un riesgo más que un beneficio. Las caderas, ¿para qué se operan? Para que el paciente vuelva a su movilidad, se desplace a su vida cotidiana, a lo que hace habitualmente. Pero cuando estamos hablando de un paciente postrado que tiene condiciones demenciales como un Parkinson, un Alzheimer, la rehabilitación de esa cadera es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesita de la comprensión de los ejercicios, no es decir vamos a operar y nada más. Esto es un seguimiento en equipo, el kinesiólogo, el traumatólogo, el médico clínico o el de familia, que tiene que contener esa familia para que lo acompañe al paciente. El adulto es complejo, desde sus patologías de base, porque puede ser hipertenso, sus demencias, diabético. Entonces todo eso es un combo para nosotros y hay que poner en una balanza y poder determinar. Y en donde el diálogo también es difícil, ¿no? O sea, explicarle que tomamos determinadas medidas y hacemos determinados cambios en la casa por protegerlos, por cuidarlos, ¿no? Exactamente, hasta el hecho más sencillo de separarle la medicación, porque a veces ellos en el olvido se pueden tomar 2 pastillas juntas y esas 2 pastillas pueden generar un efecto malo para el paciente, puede bajar la presión, se cae, están solos, no tienen quien los busque y si no va un vecino, no toca la puerta o llama el hijo, no nos enteramos que el paciente se cayó. Entonces pasan los días y eso lo vemos en la consulta diaria. Digamos, las caídas son muy, pero muy frecuentes. Y lo que más se teme es esto, las fracturas. Y en esta parte del mundo donde no hay tanta cultura como en otros del hogar para mayores, en donde están cuidados, en donde están controlados. Aquí como que nos resistimos, ¿no? Como que no queremos dejar nuestro hogar, nuestra casa. A ver, le vamos a tirar tips a nuestros televidentes para ver cómo acondicionamos una casa para dejar a un adulto mayor solo. Bárbaro. ¿Qué pasa con las alfombras? Las alfombras tienen que tener antideslizante, preferible no tener, ¿sí? La típica alfombra que uno tiene cuando se levanta de la cama, esa tiene que volar. Que también ahí hacemos un favor con las alergias, ¿no? Sí, tal cual. La limpieza, que es tan complicada. Inclusive se puede poner un tipo de antideslizantes que son gomas si el paciente tiende a estar inestable habitualmente. Entonces también ver el tema del calzado, un calzado firme, evitar las pantuflas, porque ellos por ahí tienen una marcha peculiar, arrastran o tienen el bastón y se enredan con las cosas, entonces eso hay que controlarlo. Bien. Otra cosa importante, la ubicación de las luces, siempre dejar alguna luz tenue durante la noche, porque si el adulto se despierta porque tiene ganas de ir al baño, tiene que tener iluminación, porque hasta el afán que le encuentre, ahí se puede caer, se puede... Y el baño es un lugar complicado, sí, ¿no? El baño tiene que tener las barandas de seguridad. Y el baño en cuanto a la ducha también. ¿Por qué? Porque la ducha es un baño caliente que genera vapor. Y eso altera, queramos o no, la presión del paciente, ¿sí? Entonces se sienten como más agotados, agobiados. Lógicamente uno cuando se baña, ¿cómo sale? Con calor, con cansancio, porque el baño relaja. Y en los adultos mayores eso hasta inclusive puede ser una contraindicación. ¿Se recomienda una silla? Sí, una silla de plástico con apoyabrazos para que el paciente tranquilo se pueda higienizar, porque también hay que tener en cuenta que el adulto mayor quiere seguir siendo independiente. Claro, entonces, eso es una realidad que hay que considerarla. El paciente por ahí no le gusta molestar a la familia, se siente una carga. Entonces hay que acompañarlos en este envejecimiento. Es muy importante el acompañamiento, el hacerlos sentir importantes y que no son una carga para nosotros, que es la familia.
¿sí? Bien, seguimos con el baño, la bañera. La bañera tiene que tener una alfombra antideslizante también y las barandas Mejor para no que se tener sujeten. bañera, ¿no? Bueno, en las casas en las que hay, porque hay muchas Claro, casas que viejas no las pueden que no sacar. las pueden sacar. Si no, es mejor no tener y ponerle la silla. Y siempre para que ellos tengan un apoyo para levantarse y afirmarse. Bien, en el inodoro también. En el inodoro también. Bidet también, ¿no? Todo Donde lo que ellos tengan que desplazarse de posiciones, ¿sí? Eso es fundamental. En cuanto a la ubicación dentro de la casa, si hay 2 plantas, siempre en la planta Siempre baja. la planta baja para el adulto y reacondicionar, porque a veces el adulto vive en una casa que ya la familia empezó a irse, los hijos ya están casados y queda el adulto viviendo solo. Entonces hay que acondicionar eso, facilitarle el teléfono, llamadas. Bueno, el nieto o la familia, el hijo, tiene que dejarle bien especificado para que ellos vean en letra grande, prolija, quién deben llamar en caso que tengan un problema. Y, por supuesto, todo en planta baja, evitar escaleras. En caso de un golpe, me caí, no sé qué me está pasando, porque generalmente es un shock que uno no sabe si se ha quebrado, si se ha lesionado alguna parte del cuerpo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Llamar a sistemas de emergencia. Sí. Si no podemos movilizar al paciente, por supuesto llamar al 911 o al sistema de emergencia que tengan por la obra social de cada paciente. ¿Para qué? Para que este sea evaluado inmediatamente, ya sea dónde se produjo el golpe, porque a veces ellos no se acuerdan y se pueden haber golpeado la cabeza y todo traumatismo, así como en el niño se evalúa 24 horas, en el adulto mayor también es igual, ¿sí? Se debe dejar en observación, evaluar si hay un golpe de cabeza, se hacen tomografías y todos los estudios pertinentes al traumatismo. Y por supuesto ver también si esa causa no ha sido algo de una patología de base cardiológica, probablemente el paciente tuvo un olvido de alguna medicación o tomó la pastilla para dormir 2 veces, entonces está más mareado, tiene somnolencia y eso le generó la caída. Doctora, desde su experiencia personal y desde la consulta que usted recibe a diario, ¿es muy frecuente este tipo de problemas? Son muy frecuentes y la verdad que hay que, las fracturas de cadera son las más frecuentes y eso se habla mucho con la familia porque, como te decía en un principio, hay que ver si es quirúrgico en ese paciente o no. ¿Sí? Porque hay que cuidarlo y la rehabilitación posterior es lo más importante, ¿sí? La idea de hacer la cirugía de cadera es que el paciente vuelva a tener su vida normal como la tenía anteriormente. Lo que pasa es que estamos hablando del adulto y que es un adulto frágil, ese es el término médico con lo que llamamos patologías de un adulto frágil. El objetivo de esta entrevista tiene que ver proteger a nuestros adultos mayores porque nos hemos enfocado en protegerlos contra el COVID-19. Y nos olvidamos de las cosas que son mínimas, de todo el resto, pero que son importantes. Y el aislamiento, ¿cómo influye en el adulto mayor? Cuando ha dejado de ver a sus nietos, a sus hijos, ¿cómo los podemos contener? Bueno, existen muchas maneras de contenerlos. La verdad que en nuestro país muchos no tienen el acceso, como hay en otros lados del mundo, a poder hacer videollamadas. Estamos hablando, particularmente me ha tocado abuelos que están solos, que no tienen acceso a teléfonos celulares, que tienen cámaras, que pueden hacer videollamadas con los nietos, los hijos. Es muy difícil, es complicado. Hemos tenido casos de abuelitos que han dejado, se han angustiado, tienen depresión, han entrado, las patologías de base que tienen se reagudizan, ¿sí? Entonces hay que fomentar en ellos el ir a visitarlos, aunque sea manteniendo la distancia, ¿sí? A través de la ventana, a través de la reja, como podamos hacerlo, pero acompañarlos. Si tenemos un vecino que pueda acercarle algo, un libro, una radio, prestarle un televisor, porque la verdad que las condiciones del adulto mayor no son las ideales en la mayoría de los casos. O sea, hay adultos que sí pueden acceder, otros que no. Entonces, desde lo poquito que podamos hacer, participando, no sé, en un centro vecinal, que podamos ir a ayudar a nuestros abuelos, es muy necesario. Teniendo en cuenta que son un pilar fundamental de nuestra sociedad y que todo lo que somos gracias a ellos. Exactamente. Doctora, ahora vamos a compartir
compartir con nuestros televidentes el videíto que nos ha facilitado para conocer en detalle y en plano de dibujos cómo debemos ubicar los distintos volúmenes en nuestra casa. Muchas gracias por habernos acompañado. Favor, gracias a ustedes. La mayoría de los accidentes ocurren en la casa. Ciertos cambios pequeños pueden ayudar a evitarlos. Ponga una alfombra antideslizante o adhesivos en el piso de la bañera y afuera para evitar resbalar en el suelo húmedo del baño. Coloque barrales en la ducha, cerca del inodoro. Si usted suele levantarse en la noche para ir al baño, deje siempre una luz encendida. Evite utilizar escaleras portátiles en su actividad diaria. Coloque pasamanos a ambos lados de las escaleras de la casa. Quite los muebles del paso y no deje ningún cable en el piso. Retire las alfombras sueltas en toda la casa. Intente que las sillas, sillones y la cama estén a una altura cómoda para sentarse y levantarse sin dificultad. Si usted tiene mascotas, preste atención al caminar por la casa para evitar que se crucen en su camino. Revise bien las características de su calzado. Este tiene que ser cómodo y con suela de goma, que no resbale ni se trabe en el piso. Realice actividades que favorezcan su postura y equilibrio, tales como gimnasia, algunas caminatas tranquilas o Tai Chi Chuan. Llegamos así al final de Medical Televisión. Muchas gracias por acompañarme en estas entrevistas con profesionales idóneos en cada uno de los temas que vamos eligiendo con la producción del programa. Esta es una nueva propuesta de Canal 9 Multivisión para usted. Gracias por estar ahí.